Maquiavelo no fue economista, pero entendía algo que sigue siendo esencial. El poder no se conquista solo con fuerza, sino con estrategia, visión y control emocional. En El Príncipe, su obra más famosa, explicaba cómo conservar el poder en medio del caos. Y si lo pensamos bien, el dinero, como el poder, tiene su propio juego de estrategias. Quien no las entiende, termina siendo peón en el tablero de alguien más. En este vídeo, vas a descubrir las 21 leyes financieras de Maquiavelo, reinterpretadas para el mundo moderno. No son simples consejos sobre ahorro o inversión, sino principios mentales y conductuales para construir riqueza que trascienda el tiempo. Porque la verdadera abundancia no se trata solo de dinero. Se trata de dominio personal, inteligencia emocional y visión a largo plazo. Prepárate para pensar distinto. Estas son las leyes que todo estratega del dinero debería conocer. 1. El que depende de otros, pierde el control. Maquiavelo advertía que los pueblos que dependen de fuerzas externas terminan perdiendo su libertad. En el plano financiero, esa idea es brutalmente actual. Cuando toda tu estabilidad depende de un solo ingreso, de un jefe o incluso de la economía del país, estás cediendo poder. Y cuando cedes poder, vivís con miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no tener opciones. La independencia económica empieza cuando diversificas tus fuentes de ingreso y aprendes a generar valor por tu cuenta. No se trata solo de ganar más, sino de construir libertad. Cada vez que dependes menos de los demás, ganas una cuota más de poder sobre tu propia vida. 2. La fortuna favorece a los audaces. Maquiavelo decía que la fortuna era como una mujer, caprichosa, pero que se inclina ante quienes la conquistan con determinación. Más allá del lenguaje de su época, el mensaje es claro: la suerte no visita a los que esperan, sino a los que se mueven. Ser audaz no significa ser imprudente. Significa atreverte a actuar incluso cuando no tenés todas las garantías. El inversionista que investiga y arriesga con criterio, el emprendedor que lanza su idea antes de sentirse listo, el que ahorra mientras todos gastan, son esas decisiones las que construyen oportunidades. La fortuna no premia al más inteligente, sino al que se anima a ejecutar lo que otros solo piensan. Porque el miedo inmoviliza, pero la acción transforma. 3. El hombre sabio prevé el mal desde lejos. En El Príncipe, Maquiavelo aconsejaba anticiparse a los problemas antes de que se vuelvan imposibles de resolver. Esa es una de las mayores diferencias entre el estratega y el improvisado. En lo financiero, esto significa pensar con visión y planificar antes de que el caos golpee la puerta. Tener un fondo de emergencia, no gastar lo que todavía no ganaste, y analizar los riesgos antes de tomar decisiones grandes. Muchos reaccionan cuando ya es tarde, los sabios se preparan con tiempo. El dinero, como la vida, recompensa la previsión. Y la previsión nace del conocimiento, la observación y la calma. Maquiavelo diría que el príncipe prudente no espera la tormenta para construir el techo. 4. Es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Una de las frases más mal interpretadas de la historia. Maquiavelo no promovía el miedo, sino el respeto. Decía que, si no podés agradar a todos, al menos aseguréis de que te respeten. En el dinero pasa exactamente lo mismo. Ser temido significa tener disciplina, poner límites, decir no a los gastos impulsivos o a las personas que te empujan a decisiones financieras que no te convienen. No hace falta que todos entiendan tu camino. Cuando cuidas tu dinero, cuando ahorras o invertís mientras otros derrochan, puede que te juzguen, pero con el tiempo, los resultados hablan más fuerte que las explicaciones. El respeto, tanto en la política como en las finanzas, se gana con coherencia. 5. El sabio aprende de los errores de los demás. Maquiavelo observaba que los príncipes más inteligentes aprendían estudiando las caídas ajenas. Porque la experiencia es maestra, pero a veces enseña demasiado caro.
En las finanzas, aprender de otros es una forma de ahorrar años y dolores. Estudiar por qué otros quebraron, por qué ciertos negocios fracasaron o qué errores cometieron los que hoy tienen éxito, te da una ventaja invisible. La gente exitosa deja pistas, libros, entrevistas, decisiones. Y el que sabe observar, puede construir su propio camino sin repetir los mismos tropiezos. Como decía Maquiavelo, el sabio no se lanza sin mirar el terreno, pero tampoco se queda inmóvil esperando aprenderlo todo. 6. Los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Maquiavelo fue tajante con esta idea. El dinero, los bienes y el poder despiertan emociones más fuertes que cualquier otra cosa. Y aunque suene duro, comprender esta naturaleza humana es clave para moverte con inteligencia en el mundo financiero. 11. Un príncipe inteligente debe aprender a no ser bueno. Esta es una de las frases más polémicas de Maquiavelo. Pero si la miramos con ojos modernos, no habla de maldad, sino de madurez estratégica. Significa que, en ciertos momentos, tenés que tomar decisiones que no van a gustar a todos, pero que son necesarias. En el dinero, ser bueno con todos puede llevarte a la ruina. Prestar cuando no podés, aceptar tratos injustos, o sostener proyectos por lástima. El estratega financiero sabe que la empatía no debe anular la lógica. No se trata de volverte frío, sino de entender que ser justo no siempre significa ser blando. A veces, decir no con firmeza es el mayor acto de sabiduría. Como diría Maquiavelo, el que quiere complacer a todos, termina sirviendo a nadie. 12. La apariencia de virtud es más útil que la virtud misma. Maquiavelo no decía esto para promover la hipocresía, sino para resaltar un hecho: la percepción también es poder. En el mundo financiero, la confianza es una moneda tan valiosa como el dinero. Podés tener un gran producto, una excelente idea o una mentalidad sólida, pero si los demás no lo perciben así, tu crecimiento se limita. Cuidar tu imagen, tu comunicación y tu reputación no es superficial, es estratégico. El emprendedor que inspira confianza tiene más oportunidades. El inversionista que transmite seguridad atrae alianzas. Y el creador que proyecta coherencia genera comunidad. La verdadera virtud está en ser auténtico, pero también en saber comunicar lo que haces bien. Porque el mundo no siempre ve la esencia, primero ve la presentación. 13. El que se apoya en promesas ajenas, construye sobre el aire. Maquiavelo desconfiaba de las promesas vacías, especialmente en política. Y en el dinero, esa advertencia vale el doble. Muchos fracasan porque esperan que alguien más los rescate. Un socio, un político, una oportunidad mágica. Pero el que crea riqueza generacional no espera, actúa. No pongas tu futuro financiero en manos de factores externos. No esperes el mejor momento o el contacto correcto. Cada día que pasa sin que tomes una decisión concreta, estás dejando tu poder en manos del azar. La verdadera riqueza no se hereda, se construye con visión y constancia. Y eso solo depende de vos. 14. No hay empresa más difícil ni más peligrosa que cambiar el orden establecido. Maquiavelo entendía que los cambios verdaderos, ya sea en política o en mentalidad, siempre generan resistencia. Y cuando decidís mejorar tu vida financiera, vas a sentir exactamente eso. Dejar de gastar por impulso, invertir, emprender o decir basta a ciertos hábitos puede incomodar a tu entorno. Pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Las viejas estructuras se defienden, incluso dentro de tu propia mente. Tu mente cómoda va a decirte, no cambies, no arriesgues, no vale la pena. Pero el estratega entiende que la incomodidad es el precio del progreso. Crear riqueza generacional implica pensar distinto, actuar distinto y sostenerte firme aunque otros no entiendan tu visión. 15. El que conquista un reino debe destruirlo o gobernarlo con firmeza.
Maquiavelo usaba esta frase para hablar de política, pero su significado financiero es profundo. Cuando logres un avance, consolídalo. Muchos consiguen su primer ahorro, su primer negocio, su primera inversión, y se relajan. Pero el verdadero constructor de riqueza sabe que cada conquista requiere mantenimiento. Si alcanzaste una meta, no la descuides. Si lograste estabilidad, no vuelvas a los viejos hábitos. El dinero, como el poder, necesita dirección constante. Cuidar lo que lograste es tan importante como haberlo conseguido. El éxito sin control se desmorona, pero el éxito sostenido se vuelve legado. No todos piensan con ética cuando el dinero está en juego. Por eso, la primera defensa del estratega es la prudencia. No cuentes todo lo que ganas, no muestres más de lo necesario, y aprende a detectar las intenciones detrás de las sonrisas. Cuidar tu patrimonio no es avaricia, es preservación estratégica. El dinero atrae tanto admiración como envidia, y el que no entiende eso, se vuelve vulnerable. La riqueza no solo hay que crearla, también hay que protegerla. A veces, en silencio. 7. El que desea ser obedecido debe saber mandar. En finanzas, esta ley se traduce en liderarte a vos mismo. No puedes construir riqueza si no aprendes a dar órdenes internas y cumplirlas. Si decís que vas a ahorrar, hacelo. Si decidís invertir, hacelo con convicción y conocimiento. El dinero responde al mando de quien lo controla con firmeza y propósito. Maquiavelo entendía que el liderazgo empieza en la mente. Y en el mundo financiero, el verdadero poder está en la autodisciplina. No se trata de mandar sobre otros, sino de dominar tus propios impulsos. El gasto emocional, la procrastinación, el miedo a perder. El que se gobierna a sí mismo, gobierna su destino económico. 8. Nada engrandece tanto a un hombre como el hecho de crear nuevas leyes o instituciones. Para Maquiavelo, el poder no se mantiene repitiendo lo viejo, sino creando lo nuevo. Y en lo financiero, esto se traduce en una verdad simple: la innovación crea riqueza. Los que se atreven a pensar distinto, los que crean sistemas, negocios o métodos nuevos, son los que dejan huella. Pero incluso a nivel personal, podés aplicar esta ley. Crear tus propias instituciones significa establecer reglas que te fortalezcan: tu plan de ahorro, tu método para invertir, tus límites para gastar. Cada regla que diseñas con inteligencia te separa del caos. La gente sin estructura depende del azar. El que tiene un sistema, construye riqueza con dirección y propósito. 9. El tiempo borra los beneficios, pero no las ofensas. Maquiavelo observó que los humanos tienden a olvidar los favores, pero jamás olvidan las heridas. Aplicado a las finanzas, esto nos enseña algo poderoso: no te bases solo en la gratitud ajena. En los negocios, en las sociedades o incluso entre amigos, no todos recordarán lo que hiciste por ellos. Por eso, aprende a documentar acuerdos, a dejar todo claro, a protegerte con contratos y límites. La buena fe es valiosa, pero la memoria humana es débil. El estratega financiero no se guía por emociones, sino por estructuras. Maquiavelo te diría: confía en las personas, pero asegura ir por escrito. La inteligencia práctica evita guerras que la ingenuidad suele provocar. 10. Un príncipe sabio debe elegir a sus consejeros con cuidado. Nadie crece solo. Maquiavelo sabía que la grandeza de un líder depende de la calidad de sus consejeros. En el mundo financiero, esto significa rodearte de personas que sepan más que vos, o al menos que aporten una mirada distinta. Tu entorno influye directamente en tu mentalidad económica. Si te rodeas de gente que siempre se queja, que no arriesga, que ve el dinero como un problema, terminas pensando igual. Pero si te rodeas de personas que hablan de ideas, estrategias y oportunidades, tu mente se expande. Los ricos no solo invierten en activos, invierten en mentores, información y relaciones.
Un consejo correcto a tiempo puede valer más que un año de trabajo duro. Como decía Maquiavelo, el sabio reconoce a otro sabio. 16. El que no reconoce la oportunidad cuando aparece, la pierde para siempre. Maquiavelo decía que la fortuna es como un río. Cuando crece, arrasa, pero cuando se la sabe encauzar, puede dar vida. En el dinero, esto se traduce en estar atento al momento justo para actuar. La oportunidad rara vez golpea dos veces. A veces se presenta como una idea pequeña, una conversación casual o una decisión incómoda. Los que están dormidos la dejan pasar, pero los que tienen claridad, la capturan. La riqueza no se crea por suerte, sino por presencia mental y preparación. Por eso, el estratega no se lamenta por lo que no tuvo, se enfoca en estar listo para cuando el próximo río vuelva a crecer. 17. Los hombres juzgan más por los ojos que por el corazón. Maquiavelo recordaba que la gente suele creer lo que ve, no lo que es. En el mundo moderno, donde la imagen lo es todo, esta ley tiene más poder que nunca. Tus finanzas también comunican. Cómo te vestís, cómo hablas, cómo presentas tus proyectos o incluso cómo tratas el dinero. No se trata de aparentar riqueza, sino de proyectar orden, seguridad y coherencia. Cuando tus acciones reflejan estabilidad, atraes respeto, confianza y nuevas oportunidades. La abundancia empieza en la mente, pero se refuerza con tu presencia. La forma en que te mostras al mundo puede abrir puertas o cerrarlas. Y el sabio lo sabe, el poder invisible se construye a través de lo visible. 18. El que no cambia su plan, pierde con el tiempo. Maquiavelo entendía que los líderes sabios se adaptan. Lo mismo aplica para el dinero. La rigidez es enemiga de la riqueza. Los mercados cambian, las tecnologías avanzan, las oportunidades evolucionan. Lo que te funcionó hace 5 años, hoy puede ser una trampa. Por eso, el estratega financiero revisa, ajusta y actualiza constantemente su plan. No te cases con una sola forma de ganar o invertir. La flexibilidad no es debilidad, es inteligencia. Los que se aferran al pasado terminan siendo gobernados por quienes entienden el presente. La adaptabilidad es la verdadera forma de permanencia. 19. El que no confía en nadie, tampoco será digno de confianza. Maquiavelo advertía que el exceso de desconfianza destruye reinos. En el dinero, eso significa que la paranoia te puede aislar. Sí, hay que ser prudente, pero también saber delegar, asociarte y construir alianzas genuinas. La riqueza no se multiplica en soledad, se multiplica en comunidad. Compartir conocimientos, colaborar y generar redes sólidas abre caminos que el aislamiento cierra. Confiar no significa ser ingenuo, significa elegir con conciencia y luego apostar en equipo. El dinero se expande cuando circula entre personas que comparten valores y visión. Porque el poder real no está en lo que tenés, sino en con quién lo compartís inteligentemente. 20. El que no deja sucesores capaces, destruye lo que construyó. Maquiavelo tenía claro que todo poder que no se transmite, se pierde. Y eso define el concepto de riqueza generacional. No alcanza con acumular dinero. Hay que enseñar mentalidad, valores y estrategia. Podés dejar herencias materiales, pero si no formas a los que vienen detrás, todo se disuelve. Transmití lo que sabes. A tus hijos, a tus amigos, a tu comunidad. Compartí tus métodos, tus aprendizajes, tus errores. Porque la verdadera abundancia no es solo acumular, es inspirar a otros a multiplicar. La riqueza generacional empieza cuando tu sabiduría no muere con vos. 21. La fortuna cambia, pero el carácter del sabio permanece. Y así llegamos a la última ley. Maquiavelo sabía que todo lo externo, el poder, el dinero, la posición, puede cambiar de un día para otro. Pero hay algo que nadie puede quitarte, tu carácter. Podés perder dinero y volver a crearlo.
Podés caer y volver a levantarte. Mientras mantengas tu disciplina, tu visión y tu mente entrenada, nada está perdido. La riqueza real está dentro, en la forma en que pensás, decidís y te levantás. El sabio financiero no teme a las crisis, porque sabe que la estabilidad verdadera no depende del mercado, depende de su mente. Maquiavelo hablaba del poder, pero sus palabras también describen el camino hacia la abundancia. Ser un estratega del dinero no es volverse frío o calculador, sino consciente y firme. La riqueza generacional no nace de la avaricia, sino de la claridad, la educación y la constancia. Y quien domina su mente, su entorno y sus emociones, puede dominar cualquier economía. Así que recordá, no busques solo dinero, busca poder interior, sabiduría y propósito. Porque cuando tu mente es fuerte, la fortuna siempre encuentra el camino de regreso. Si te gustó el contenido, recordá apoyarnos con un me gusta y una suscripción. Hasta la próxima.